Me llamo Sofía Martínez, tengo 35 años, y nunca imaginé que mi vida daría un giro tan drástico en el 8º mes de mi embarazo. Mi historia con Carlos parecía perfecta. Nos conocimos en la universidad, nos casamos después de graduarnos, y ambos conseguimos buenos trabajos. Él como gerente financiero en una empresa constructora, y yo como ejecutiva de cuentas en una agencia de publicidad. Llevábamos 10 años de matrimonio cuando finalmente quedé embarazada. Después de varios intentos fallidos y tratamientos costosos, el milagro sucedió. Carlos parecía tan emocionado como yo, al principio. Todo cambió cuando su empresa contrató a Valeria, una joven secretaria de 24 años. Alta, rubia, recién graduada. El tipo de mujer que hace que los hombres de mediana edad pierdan la cabeza. Es solo mi secretaria, decía Carlos cuando mencionaba las largas horas que pasaban juntos en la oficina. Estamos trabajando en un proyecto importante. Yo quería creerle. Realmente quería hacerlo. Incluso cuando empezó a llegar tarde a casa, cuando comenzó a perderse las citas con el obstetra, cuando su comportamiento cambió completamente. Estás paranoica por las hormonas del embarazo, me decía cada vez que expresaba mis preocupaciones. Mi único consuelo era mi trabajo. Mi jefe, el señor González, era un hombre mayor que dirigía la agencia con mano firme pero justa. Siempre me apoyó, especialmente durante el embarazo. Tómate el tiempo que necesites, Sofía, me dijo cuando los malestares matutinos me impedían llegar temprano. Eres una de nuestras mejores ejecutivas. Una noche, cuando estaba en mi 8º mes de embarazo, Carlos llegó a casa más tarde de lo usual. Su expresión era diferente. Tenemos que hablar, dijo, evitando mi mirada. Mi corazón se hundió. Conocía esa frase. Todas las mujeres la conocen. Valeria está embarazada. Las palabras cayeron como bombas en nuestra sala de estar. ¿Qué? Tiene 2 meses. Y, vamos a quedarnos juntos. Me quedé mirándolo, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Me estás dejando? ¿A los 8 meses de embarazo? Lo siento, Sofía. Pero con Valeria, es diferente. Es más joven, más emocionante. Y ahora que también está embarazada. ¿Y nuestro bebé? ¿Tu hijo? Por supuesto que me haré cargo económicamente. Pero necesito que entiendas algo más. Se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. Necesito que me vendas tu parte de la casa. ¿Qué? Valeria y yo queremos vivir aquí. Es un buen vecindario para criar niños. Me reí. Una risa histérica, incrédula. ¿Quieres que te venda la casa para que puedas vivir aquí con tu amante? Es lo más práctico. Te daré un buen precio. Me levanté del sofá, mi vientre de 8 meses haciendo el movimiento más difícil de lo que debería hacer. Vete al infierno, Carlos. No seas irracional, Sofía. Piensa en el bebé. Necesitarás el dinero. Fuera. Se fue, pero no sin antes dejar unos papeles sobre la mesa. Una oferta de compra por mi parte de la casa. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Mi bebé se movía inquieto, como si sintiera mi angustia. Al día siguiente, llegué a la oficina con los ojos hinchados. El señor González me vio y me llamó inmediatamente a su despacho. ¿Qué sucede, Sofía? Le conté todo. No sé por qué, pero siempre había sentido que podía confiar en él. Mientras hablaba, su expresión cambió. De preocupación a algo más. ¿Era ira? Carlos trabaja en Constructora del Valle, ¿verdad? Sí, ¿por qué? El señor González sacó su teléfono y marcó un número. María, tráeme el archivo DV 2023 inmediatamente. Su secretaria apareció minutos después con una carpeta gruesa. Sofía, dijo el señor González mientras abría la carpeta, hay algo que debes saber sobre tu esposo y la empresa para la que trabaja. El señor González extendió varios documentos sobre su escritorio. Constructora del Valle está bajo investigación federal por fraude masivo, dijo, señalando los papeles. Han estado malversando fondos de proyectos de vivienda social durante años. Mi mente daba vueltas. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Carlos? Tu esposo no es un simple gerente financiero, Sofía. Es uno de los arquitectos principales del fraude. Me mostró documentos con la firma de Carlos, transferencias bancarias, correos electrónicos.
¿Cómo tiene usted acceso a esta información? El señor González suspiró. Porque además de dirigir esta agencia, soy parte del equipo especial de investigación financiera del gobierno. Esta agencia es una tapadera para rastrear empresas corruptas. Mi mundo se tambaleaba aún más. Me contrató para espiar a Carlos. No, respondió rápidamente. Te contraté porque eres excelente en tu trabajo. Descubrir que eras la esposa de Carlos fue una coincidencia, una que nos ha ayudado a confirmar muchas sospechas. Se levantó y caminó hacia la ventana. La investigación está casi completa. En 2 semanas, realizaremos arrestos masivos en Constructora del Valle. ¿Arrestos? Sí. Y Carlos se enfrentará a cargos serios. Estamos hablando de 15 a 20 años de prisión. Me dejé caer en la silla, protegiendo instintivamente mi vientre. Hay más, continuó el señor González. ¿La casa que Carlos quiere que le vendas? Fue comprada con dinero del fraude. No, no puede ser. Ahorramos durante años. Los documentos muestran otra cosa. El pago inicial vino de una cuenta offshore vinculada al fraude. Las lágrimas comenzaron a caer. ¿Por qué me dice todo esto? Porque necesitas protegerte. A ti y a tu bebé. Si la casa está a tu nombre cuando hagamos los arrestos, podría ser confiscada como parte de la investigación. ¿Y qué se supone que deba hacer? El señor González sonrió por primera vez desde que comenzó la conversación. Resulta que tengo una propuesta para ti. En ese momento, su teléfono sonó. Su expresión cambió al ver el número. Es Carlos, dijo, mostrándome la pantalla. Probablemente para discutir el último proyecto fraudulento. Con tu permiso, pondré el altavoz. Necesitamos documentar todo. Asentí, sintiendo una mezcla de dolor y rabia. Eduardo González, contestó mi jefe. Señor González, la voz de Carlos sonaba confiada, arrogante. Tengo los documentos del proyecto Amanecer listos. Hemos ajustado los números como acordamos. Excelente, Carlos. ¿Por qué no vienes a mi oficina ahora? Hay algo importante que debemos discutir. Por supuesto. Estaré allí en 20 minutos con Valeria. Ella ha sido muy útil con la documentación. Tráela, dijo el señor González, mirándome. De hecho, ¿por qué no traes también los documentos de todos los proyectos anteriores? Es hora de hacer un balance general. ¿Todos los documentos? Eso es. ¿Hay algún problema? No, no. Estaremos allí pronto. Cuando colgó, el señor González presionó un botón en su teléfono. ¿Grabaste todo? Sí, señor, respondió una voz desde el intercomunicador. Se volvió hacia mí. Tienes 2 opciones, Sofía. Puedes irte ahora y pretender que nunca tuvimos esta conversación, o puedes quedarte y ser testigo de lo que está a punto de suceder. ¿Qué va a pasar? Justicia. En ese momento, noté que varias personas en trajes oscuros entraban discretamente al edificio. Tu esposo viene en camino con evidencia incriminatoria y su amante. La misma amante que, según nuestras investigaciones, ha estado ayudándolo a falsificar documentos. Se acercó a mí y puso una mano en mi hombro. La pregunta es, Sofía, ¿quieres ser parte de esto? Me quedé. 20 minutos después, Carlos y Valeria entraron a la agencia, cargando cajas de documentos. Ella llevaba un vestido ajustado que resaltaba un vientre que, definitivamente, no mostraba 2 meses de embarazo. Señor González, saludó Carlos con confianza. Entonces me vio. ¿Sofía? ¿Qué haces aquí? Trabaja para mí, ¿recuerdas?, respondió el señor González. Por favor, tomen asiento. Carlos y Valeria se sentaron, visiblemente incómodos con mi presencia. Antes de revisar los documentos, dijo el señor González, hay algo que deben saber. Presionó un botón en su teléfono. Las puertas se abrieron y varios agentes federales entraron en la oficina. Carlos Ramírez, Valeria Mendoza, están bajo arresto por fraude federal, malversación de fondos y falsificación de documentos. El color abandonó el rostro de Carlos. ¿Qué? Esto debe ser un error. No hay error, respondí, encontrando una fuerza que no sabía que tenía. Todo está documentado. ¿Tú sabías de esto?
balbuceó Carlos. No tanto como tú sabías sobre robar dinero destinado a viviendas sociales. Valeria comenzó a llorar. Carlos me dijo que todo era legal. Me prometió que estaríamos protegidos. ¿También te prometió un bebé?, pregunté. ¿O eso también era una mentira? Ella bajó la mirada, respondiendo mi pregunta sin palabras. Mientras los agentes esposaban a Carlos, él intentó un último movimiento desesperado. Puedo explicarlo. Tengo información sobre personas más importantes. Todo está grabado, señor Ramírez, dijo un agente. Sus confesiones, sus correos, sus transferencias bancarias. Y ahora, estos documentos que tan amablemente nos trajo. No pueden hacer esto. Tengo una familia. Sí, dije, acariciando mi vientre. La tenías. Los siguientes meses fueron un torbellino. Carlos y varios ejecutivos de Constructora del Valle fueron procesados. La investigación reveló un fraude de más de $100 millones. El señor González, o mejor dicho, el agente especial González, me ayudó a proteger mis activos legítimos y a mantener la casa, ya que pude probar que mi parte se pagó con mi salario honesto. Valeria hizo un trato con los fiscales. Resultó que nunca estuvo embarazada, fue parte del plan de Carlos para manipularme. 2 meses después del arresto, di a luz a una hermosa niña, Valentina. El señor González y su esposa estuvieron en el hospital, apoyándome. Te tengo una propuesta, me dijo mientras sostenía a Valentina. La agencia de publicidad es real, aunque también sirva como tapadera. Necesitamos una directora creativa, alguien con tu talento y ética. ¿Me está ofreciendo un ascenso después de todo esto? Te estoy ofreciendo la oportunidad de ayudar a desenmascarar a más personas como Carlos. Desde adentro, usando tus habilidades legítimas. Miré a mi hija, pensando en todas las familias afectadas por el fraude de la constructora. Acepto. Hoy, 5 años después, dirijo el departamento creativo de la agencia. Nuestro trabajo publicitario es excelente, pero nuestro verdadero impacto va mucho más allá. Hemos ayudado a exponer docenas de esquemas fraudulentos. Carlos cumple una condena de 18 años. A veces envía cartas, pidiendo perdón, diciendo que ha cambiado. Las guardo en una caja, para cuando Valentina sea mayor y quizás tenga preguntas sobre su padre. La casa que una vez fue escenario de traición ahora está llena de risas. Valentina crece feliz, rodeada de amor y valores sólidos. El señor González se convirtió en una figura paterna para ella. Su esposa, María, es como una segunda abuela. ¿Sabes por qué te elegí para este trabajo?, me preguntó el señor González en la fiesta del 5º cumpleaños de Valentina. Por mis habilidades en publicidad. Por tu integridad. Incluso en los peores momentos, nunca perdiste tu dignidad ni tu ética. Miré a mi hija jugando en el jardín, pensando en lo diferente que podría haber sido todo si hubiera aceptado en silencio la traición de Carlos. A veces, dije, el peor momento de tu vida puede convertirse en el principio de algo mejor. Y a veces, añadió el señor González, una simple agencia de publicidad puede cambiar el mundo, una estafa a la vez. Valentina corrió hacia nosotros, sosteniendo un dibujo que había hecho. Mira, mamá. Somos nosotros atrapando a los malos. Sonreí, abrazándola. Mi pequeña ya sabía la diferencia entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Y yo, bueno, descubrí que la verdadera fuerza no está en ocultar el dolor o aceptar la injusticia, sino en levantarse y luchar por lo correcto, no importa cuán difícil sea el camino. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más historias. Nos vemos en el próximo video. Cristian lleva 1 año trabajando como cirujano en una clínica pública. Este exitoso y atractivo doctor suscita admiración entre muchas jóvenes enfermeras, e incluso mujeres mayores le echan el ojo. Cristian realmente era motivo de admiración, alto y robusto, parecía que un hombre así ganaría fácilmente en un enfrentamiento con un oso. Pero a él no le importa, es cirujano, y además, un cirujano realmente talentoso. Cristian capturaba consejos de sus colegas más experimentados al vuelo, abordaba con valentía los casos más complicados, y le auguraban un futuro brillante en su profesión. Su madre, quien lo crió sola desde los 10 años, era la más orgullosa de todas. Un día,
el padre de Cristian simplemente se fue de casa y no regresó, dejando una nota con las palabras, "No me busquen". Para su madre, que trabajaba como bibliotecaria, criar a su hijo no fue fácil, y luego tuvo que pagar sus estudios en la universidad. Pero Dolores no se rindió, hizo todo lo posible para que su hijo obtuviera su diploma. Gracias a su perseverancia y al esfuerzo de su madre, Cristian se convirtió en el mejor estudiante. Dolores entendía que todos los esfuerzos invertidos no fueron en vano. La madre también esperaba que pronto Cristian se casara con una inteligente y hermosa joven, Magdalena, quien estaba empezando su carrera como abogada. Magdalena y Cristian se conocieron de manera común, ella era paciente y él, el cirujano que llevó a cabo la operación. Luego, Cristian observó a la paciente durante mucho tiempo, a través de conversaciones y visitas, se dio cuenta de que no había conocido a una chica más encantadora que Magdalena. Y ella, por su parte, se enamoró de él hasta las orejas. Cristian estaba sentado en su consulta, reflexionando sobre cómo proponerle matrimonio a Magdalena, decirlo simplemente o esconder el anillo en un pastel. ¿Y si lo traga? Sonrió ante sus propios pensamientos. No, mejor no arriesgarse. La noche estaba tranquila, dándole la oportunidad de estar a solas con sus pensamientos. Pero pronto llamaron a la puerta y apareció en el umbral una enfermera con llamativos cabellos pelirrojos. Cristian, trajeron a un paciente, dijo ella. Lo encontraron cerca del hospital, yacía justo frente a las puertas. Aparentemente, es un indigente. Originalmente, no queríamos admitirlo, pensábamos que simplemente estaba borracho. Pero el hombre está tosiendo sangre, la situación es grave, informó la enfermera. Cristian suspiró. Los indigentes también son personas, pero ¿por qué algunas personas se tratan tan mal a sí mismas? Beben, pelean con compañeros de botella, y ahora necesitan ser salvados. ¿Por qué la gente gasta tan descuidadamente su vida? Razonando sobre el tema del fondo social, Cristian bajó al área de recepción. En la camilla yacía un anciano hombre. Los sanitarios ya lo habían lavado, recortado las uñas, cambiado la ropa, pero aún se notaba a leguas que era un indigente. El hombre gemía suavemente, agarrándose el estómago. Era evidente que sus fuerzas lo abandonaban cada vez más rápidamente. Parece un sangrado interno. No hay hematomas ni contusiones, tal vez sea una úlcera. Vamos a llevar a cabo un examen operativo, dijo Cristian después de echar un vistazo rápido al paciente. Dio instrucciones a las enfermeras para que realizaran todos los análisis necesarios, incluido el análisis de sangre. Mientras preparo al paciente para la cirugía, deben traerme todos los resultados de los análisis solicitados. Este hombre no puede esperar mucho, de lo contrario, morirá en media hora, reprendió severamente Cristian. El indigente perdió el conocimiento. El anestesiólogo administró la anestesia, y Cristian se acercó a la mesa, miró una vez más al paciente. Y en ese momento, se dio cuenta de que conocía a esta persona. Era nada menos que su padre. Cristian lo reconoció por el tatuaje en el hombro, un león ligeramente torcido, con ojos de diferentes tamaños. Cristian recordaba cómo su padre le decía de niño que nunca debía hacerse tatuajes. Este divertido león, Cristian lo recordaba toda su vida. Y recordaba a su padre. Y el resentimiento hacia él. Mientras su madre renunciaba a todo por el bien de Cristian, su padre vivía una vida desenfrenada. Y ahora, resulta que se había hundido por completo. Cristian, ¿algo pasó? Te pusiste pálido, dijo el anestesiólogo con precaución. El paciente se llama Jorge. Es mi padre, el que abandonó a mi madre y a mí. Tenía 10 años, cuando simplemente desapareció de nuestras vidas, respondió Cristian. Después de un breve silencio, el cirujano respiró hondo y tomó el bisturí. Bien, comencemos la operación,
dijo bruscamente. Durante la cirugía, Christian se desvinculó de la identidad específica en la mesa. Era simplemente un paciente. El médico resultó tener razón, Jorge tenía una úlcera. El joven cirujano llevó a cabo la operación con éxito, pero el paciente perdió mucha sangre y necesitaba una transfusión. La enfermera informó que Jorge tenía un grupo sanguíneo raro, por lo que encontrar un donante sería difícil y llevaría tiempo. Christian estaba parado junto al paciente, quien estaba recuperándose de la anestesia y se mordía los labios. Si no le hacen la transfusión a su padre en este momento, la operación será completamente inútil, Jorge morirá de todos modos. Quizás ese sea su destino, pensó el cirujano, pero descartó de inmediato esos pensamientos y se dirigió a la enfermera. Yo tengo ese mismo grupo sanguíneo, dijo Christian, mirando fijamente a su padre. La enfermera había escuchado la conversación del cirujano con el anestesiólogo y entendía lo difícil que era para Christian tomar esa decisión. ¿Estás listo para la transfusión?, preguntó ella. El cirujano suspiró y asintió. Pronto le transfundieron sangre a su padre, y él mejoró significativamente. Después de algunas horas, Christian visitó a su paciente, quien estaba dormido. El cirujano simplemente suspiró y se fue, definitivamente no iba a seguir supervisando a ese paciente. Christian fue al despacho del jefe del departamento de cirugía y explicó la situación. El jefe asintió comprensivamente y dijo: le asignaré otro médico tratante. ¿Estás seguro de que no quieres saber por qué sucedió así en la vida de tu padre?, preguntó con precaución. No quiero. Ahora lo trataremos un poco y lo pondremos de nuevo en la calle para que siga siendo un vagabundo, respondió Christian bruscamente. Cada vez que recuerdo cómo mi madre lloraba por las noches y contaba centavos por la mañana para asegurarse de que tuviera suficiente para el almuerzo en la escuela. El jefe solo suspiró compasivamente, sin decir nada. Christian decidió no decirle nada a su madre sobre el hecho de que su padre había sido encontrado. A lo largo de los años, ella se había acostumbrado a la idea de que Jorge se había ido para siempre. Sería difícil para ella darse cuenta de que su esposo, alguna vez exitoso, ahora era un indigente. Christian temía que su madre intentara rescatar a Jorge, ya que tenía un corazón muy compasivo. Y nada bueno saldría de esa idea. Solo en los cuentos de hadas los indigentes de repente se vuelven atentos, amorosos, sobrios, e incluso comienzan a ganar dinero. En la realidad, su padre comenzaría a llevarse todo de la casa y venderlo. ¿Para qué su madre necesitaría eso? Que todo permanezca como está. Pero con Magdalena, Christian compartió los últimos acontecimientos. Su amada lo respaldó por completo. Dolores no necesita emociones negativas. Su padre estaba mejorando, siendo atendido por otro médico. Christian ni siquiera entraba en la habitación donde estaba. Cuando Jorge empezó a intentar caminar por los pasillos de la clínica, Christian procuraba pasar de largo sin mirarlo. Además, el cirujano pidió que le dijeran al paciente que otro médico lo había operado. Temía que su padre se diera cuenta de que su hijo trabajaba en la unidad, y Christian no quería tener ningún parentesco con él. Antes, a su padre no le importaba su hijo, pero ahora a su hijo no le importaba su padre. Pero a medida que se acercaba la fecha de alta de Jorge del hospital, más dudas se agolpaban en el corazón del joven cirujano. ¿Estaba haciendo todo correctamente? ¿Quizás debería enviar a su padre a un centro social? Magdalena prometió ayudar en este asunto. Para el momento en que Jorge iba a ser dado de alta del hospital, ella había encontrado un refugio que podría proporcionar alojamiento y comida a Jorge, pero solo temporalmente. Christian inicialmente quería transmitir la dirección del refugio a través de un colega,
pero en el último momento decidió hablar personalmente con su padre. Lo atormentaba la idea, ¿por qué había tratado así a su propio hijo y a su madre? El paciente se sentó en la cama y miró pensativamente por la ventana. Frente a él había un plato con gachas enfriadas. Por la mañana, el hombre no pudo comer, y ahora tampoco tenía muchas ganas. Él entendía que hoy lo echarían a la calle, de nuevo la incertidumbre, el frío y el hambre. El hombre suspiró y miró su reflejo en un pequeño espejo. En el espejo se veía un anciano, aunque solo tuviera 55 años. En el hospital, a Jorge lo habían arreglado, afeitado, lo pusieron en una apariencia decente, pero los años de condiciones inhumanas habían dejado su huella. Una mirada apagada, arrugas profundas y dolor en los ojos. Ya no era el atractivo hombre que hacía que las mujeres se detuvieran al verlo. Pero para Jorge no existían otras mujeres además de Dolores. El pensamiento de su esposa le cortaba el corazón. ¿Cómo está viviendo ahora? ¿Cómo ha crecido su hijo? ¿En qué están ocupados? Que todo les vaya bien a ambos. Jorge suspiró de nuevo y miró por la ventana. Estaba lloviendo, hacía frío. ¿A dónde iría él? ¿Qué le depararía el futuro? La puerta de la habitación se abrió, y Christian entró en silencio, tomando asiento en una silla frente al paciente. Miró fijamente a Jorge sin decir una palabra. «Hola, doctor, ¿hay algo que quisiera preguntar?», preguntó tímidamente el enfermo. «Hola, padre, ¿no reconoces al chico que abandonaste hace 20 años?», respondió el doctor en voz baja y con malicia. «Christian», susurró Jorge. Los ojos del cirujano ardían de furia, pero él mantenía la calma. El padre negó con la cabeza y continuó hablando. «Me dijeron que otro médico me operó». Christian sonrió con desdén y respondió. «Aquí tienes la dirección de un centro social, ve allí, aceptan a gente como tú». Christian con disgusto colocó el papel en la cama, se levantó y se dirigió hacia la salida. Jorge le dijo lamentablemente desde atrás. «¿Cómo está tu madre? Te estaba buscando». El cirujano se enfureció, ya no contenía sus emociones negativas. «Primero nos abandonas y luego nos buscas», dijo. Jorge, con lágrimas en los ojos, gritó. «Espera, debes saber todo. Escúchame, soy culpable, pero todo no es como parece. Te lo ruego, escúchame». El padre se levantó con precaución, sujetándose el estómago, y siguió a su hijo, pero un dolor agudo lo obligó a detenerse. Christian corrió hacia él, lo ayudó a sentarse en la cama y con irritación dijo: «Ten cuidado, te cosí, te transfundí sangre, ¿y ahora quieres que todas las suturas se rompan? Tengo 10 minutos, te estoy escuchando». Christian se sentó junto a la cama de su padre y se quedó en silencio, mientras Jorge, nervioso, comenzó su relato con una voz temblorosa. Hace más de 20 años, cuando la economía de mercado comenzó a desarrollarse activamente y todos intentaban desempeñar el papel de comerciante, Jorge decidió que también le iría bien. El hombre tenía un pequeño capital con el que compró un puesto de comercio y mercancía para revender. Dolores intentaba disuadirlo, preocupada, pero Jorge era inflexible. «Vamos a ganar un montón de dinero», decía. Pronto, los negocios de su padre realmente despegaron, la familia disfrutó de unas vacaciones, compraron un automóvil y soñaban con que la racha de buena suerte en sus vidas nunca terminara. Pero luego, en su barrio, hubo una reorganización de territorios y cambió el protector. A Jorge le exigieron 3 veces más dinero para que otros criminales no lo molestaran.
El hombre no estuvo de acuerdo e intentó buscar justicia en la policía, pero no logró nada. Poco después de eso, durante la noche, su puesto de comercio ardió junto con toda la mercancía. La mercancía fue comprada con dinero que el padre había tomado prestado de criminales, quienes ahora exigían su devolución. Jorge vendió el automóvil, pero eso no fue suficiente. Fue entonces cuando comenzaron a amenazarlo. Si no pagas la deuda, nos ocuparemos de tu familia, decían. Jorge no podía permitirlo de ninguna manera. Se dirigió al líder de la banda y le dijo que lo llevaran y hicieran con él lo que quisieran. Jorge acordó trabajar para saldar la deuda. El bandido se rió al principio, pero luego estuvo de acuerdo. Vendió a Jorge como esclavo a sus amigos. El padre no le dijo nada a la madre, simplemente dejó una nota diciendo que se iba para siempre. Sabía que si se iba sin explicaciones, su esposa se enojaría y no lo buscaría. Eso era crucial, de lo contrario, los bandidos podrían hacer lo peor con ella y su hijo. Durante muchos años, Jorge vivió en algún pueblo, cuidando animales. Por la noche, para evitar que se escapara, lo encerraban en un sótano. Los pensamientos de escapar se volvían cada vez más frecuentes en la mente del hombre, porque las condiciones eran inhumanas. El padre esperó el momento adecuado, pero luego lo volvieron a vender, lo metieron en un camión con otros hombres y junto con frutas y verduras, lo llevaron a una planta abandonada. Durante casi 3 años, Jorge se dedicó a embotellar alcohol falso en botellas llamativas. Como antes, apenas lo alimentaban y a menudo lo golpeaban. Escapar ahora parecía más difícil, ya que la seguridad en la planta abandonada era severa. Jorge no sabía en qué ciudad se encontraba hasta que escuchó una conversación entre los guardias. El padre se dio cuenta de que estaría a unas 4 horas en coche desde la planta hasta su ciudad natal. Hasta el día de hoy, el hombre no entiende cómo logró escapar. Jorge simuló estar enfermo, gemía fuertemente y apenas se movía. Los guardias asumieron que estaba muriendo de enfermedad y agotamiento, así que simplemente lo arrojaron al bosque y decidieron enterrarlo por la mañana. Jorge esperó a que los guardias se fueran y corrió hacia la carretera. Luego, algún camionero se detuvo y llevó al padre hasta la ciudad que necesitaba. Como Jorge se regocijaba, se preocupaba. ¿Podría ver a Dolores? Él entendía que durante tantos años muchas cosas podrían haber cambiado en su vida. Él se acercó a la puerta, golpeó, y aquí lo esperaba una decepción. En el apartamento donde solía vivir con su esposa e hijo, ahora vivían personas completamente diferentes. Lo tomaron por un indigente y lo echaron a la calle. Los años de trabajo duro, la vida en la escasez y los maltratos habían dejado su marca. Jorge realmente parecía un indigente. El padre intentó encontrar conocidos en el antiguo mercado, husmeó alrededor de la casa en busca de vecinos, pero todo había cambiado en tantos años. No recordaba a nadie, y nadie quería hablar con él. Jorge vivía en casas abandonadas, rebuscaba en los cubos de basura en busca de comida, y a nadie le importaba. El hombre tenía los pensamientos más oscuros en su mente, y luego de repente sintió un dolor agudo en el estómago. El dolor lo retorcía, yacía en el sucio suelo de un viejo sótano y se moría. En ese estado, lo encontraron 2 indigentes más. Lo levantaron, lo llevaron alrededor de la esquina de la casa y lo arrojaron entre los arbustos. Y luego el hombre arrastró su cuerpo. Jorge no entendía a dónde iba ni por qué, y luego perdió el conocimiento.
Resultó que llegó al hospital sin la ayuda de los otros indigentes, como si el destino lo guiara hasta allí. El padre terminó su historia y miró atentamente a Christian. Así que terminé en el hospital, y tú me salvaste la vida. Gracias, susurró Jorge, mirando a su hijo con dolor. Christian estaba en shock por lo que escuchó, no podía encontrar palabras, pero luego se reunió con sus pensamientos y aún respondió. Si todo lo que estás contando es verdad, entonces debemos llamar a la policía. ¿Cómo es posible, padre? ¿Aceptaste esto tú mismo? El cirujano sacudió la cabeza. El hombre era inflexible. Lo más importante para mí era que no les hicieran daño a ustedes. Lo haría de la misma manera ahora, dijo. Christian, con dolor en los ojos, miró a su padre y respondió. Ni siquiera puedes imaginar lo difícil que fue para nosotros. Durante muchos años no podía entender a dónde había ido mi papá, rico y exitoso, ¿por qué empezamos a vivir tan mal? Vendimos el apartamento para pagar deudas, mamá lloraba a menudo, empecé a odiarte. Perdóname, papá, no sabía lo que te pasó, mamá tampoco lo sabía. Ella trabajaba mucho, y yo estudiaba para salir adelante. Pero aún así, deberías haberle dicho a mamá antes, ella podría haberte ayudado, dijo Christian en voz baja. Los hombres se abrazaron y se quedaron sentados, murmurando algo entre ellos. Por la noche, después del trabajo, Christian llevó a Jorge a casa, a su nuevo apartamento. Dolores ya sabía que Jorge había sido encontrado, Magdalena se lo contó. La madre no podía creer lo que veía en sus ojos, pero no guardaba rencor a su exmarido. Simplemente quería verlo de nuevo y abrazarlo. El hombre, agotado por la vida, miró a su amor y dijo con esperanza en la voz. Hola, Dolores, he vuelto. ¿Me aceptarás de nuevo? La mujer lo abrazó por los hombros y lloró. Hola, dijo, por supuesto que sí, tenemos un hijo maravilloso. Y así, abrazados, permanecieron en silencio los tres en el apartamento. El tiempo pasaba, la familia ayudaba a Jorge a recuperarse y adaptarse a la nueva vida. Después de un año, se enteraron de que en la ciudad vecina habían desmantelado una banda que se dedicaba a la producción de alcohol falsificado y utilizaba trabajo esclavo. Entre los miembros de la banda se encontraban funcionarios de alto rango. Hubo un juicio, y todos recibieron largas condenas. Jorge se negó a ser testigo en el juicio porque decidió que nunca más recordaría un solo episodio del pasado. Una nueva vida comenzaba para él con las personas que amaba.